Salud mental en los trabajadores de la salud es un panel que hemos preparado y en el que intervendrán los doctores Cristian Vargas Upegui, médico y cirujano, especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia, magíster en terapias de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia, España, docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación en Psiquiatría GIPSI, director de MIND Salud Mental. También participa María Yolanda Torres de Galvin, doctora en Medicina, docente e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, docente y coordinadora del programa de Epidemiología de la Universidad del Rosario y de la Universidad CES, investigadora en salud mental, jefe del programa de investigaciones en salud mental de la Universidad CES. Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto y es un honor estar en medio de todos estos conferencistas y en un panel tan importante. Una de las preguntas fundamentales que me invitaron a discutir acá era sobre la salud mental de los trabajadores. Y específicamente de los trabajadores del área de la salud, que es quienes están aquí viendo este congreso. Pero cuando me ponía a pensaba que quizás nos íbamos a ir hacia las típicas enfermedades, hacia la cantidad de depresión, hacia los trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias o el insomnio que todos hemos conocido. Pero de alguna manera, el objetivo de mi conferencia hoy no es focalizarme en la enfermedad mental de los trabajadores del área de la salud, sino de preguntarnos qué cosas son las que llevan a que realmente un médico tenga bienestar mental y sea una persona feliz. Es decir, me voy a parar desde un enfoque un poco más desde la promoción de la salud mental, porque ya todos hemos vivido, conocemos y podemos identificar en un alto espectro muchos de los trastornos con los que trabajamos con nuestros pacientes. Una de las preguntas fundamentales es ¿por qué a pesar de que tenemos altas especialidades, subespecialidades, ingresos económicos que son muy representativos, altos cargos en nuestros compañeros de trabajo, el nivel de felicidad y de bienestar mental de los médicos y de los especialistas no se ha incrementado de una manera proporcional como sí ocurre con el ingreso económico o con el estatus? Y esto de alguna manera nos pregunta a nosotros ¿por qué hemos abandonado el estudio del bienestar mental de los trabajadores del área de la salud? ¿Por qué conocemos con mucho detenimiento el funcionamiento de las neuronas, del páncreas, cómo tenemos un montón de psicofarmacología y farmacología endocrinológica, pero poco conocemos de cómo funciona nuestra mente y cuáles son los factores fundamentales que pueden estar mediando el hecho de que tú hoy te levantes por la mañana y que digas, wow, esta es la vida que merece la pena ser vivida? No sé si de pronto ustedes conocían la historia de Dick Hoyk, un hombre que más o menos a los 72 años decidió empezar a correr diferentes maratones, triatlones, recorrió Estados Unidos desde costa a costa durante 45 días. Ya había sido retirado de la Armada. Pero la parte de la historia que no les he contado es que no lo hacía solo. Y cuando digo que no lo hacía solo es literalmente. Andaba con su hijo, un hombre que había sufrido una circular a cuello con hipoxemia y que efectivamente pues no habían dado mucho los médicos por él y decían que iba a quedar como un vegetal. Este hombre finalmente llevaba a su hijo en todas las carreras, incluso cuando estaba nadando lo traían los botes o cuando estaban trotando, y ustedes pueden buscar o algunos de ustedes han visto esta gráfica y estos videos. ¿Y por qué traigo esta imagen a la mente de ustedes y más en un congreso académico? Pues porque de alguna manera se van a dar cuenta ustedes que el bienestar mental también es algo que se cultiva. La serenidad es algo que se cultiva, pero tristemente en los 11 semestres que yo hice y en mi especialización, en ningún momento me enseñaron cómo hacerlo. Ese es el objetivo de lo que quiero ahora. Algunos quizás querían que viéramos metaanálisis o algunos estudios clínicos aleatorizados, pero van a ver que ahí no va a ser el enfoque principal de lo que vamos a discutir.
Nos hemos preguntado muchísimo sobre por qué el progreso, con grandes IPS y con toda esta tecnología, no tenemos de alguna manera, directamente relacionada el aumento del bienestar mental. Y incluso en algunos de los congresos o en las discusiones un poco más biologistas, hablar de este tema puede ser algo mucho más criticado o que de alguna manera puede verse menos científico, pero no. Así como hay variables que pueden estar intermediando el desarrollo de un síndrome metabólico o como pueden estar como un elemento intermedio para que una persona tenga un SB o tenga, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, también hay elementos fundamentales que pueden definir cuál es el bienestar psicológico de nosotros. Cuando se hacen los estudios y se les preguntan a los diferentes especialistas que están a sus 70 años, mire, ¿de qué se arrepentiría usted? Muchos de ellos dicen cosas como, wow, de no haber trabajado tanto, wow, de no haber estado metido en la carrera del burro, wow, de haber dedicado a cosas realmente fundamentales en la vida y no gastar tanto tiempo en cosas que después me di cuenta que no valían tanto la pena. Y esto es muy importante porque entonces no hay una correlación entre el progreso y el nivel de felicidad. Es más, creeríamos que la mayor cantidad de infelicidad que tenemos los médicos, y digo tenemos porque efectivamente toca a todas las personas que están en el área, podían ser las IPS o las glosas o el auditor o que la persona pueda tener un ingreso económico menor, pero no. Incluso se ha visto que llega un tope en el cual por más cantidad de dinero que tú te ganes, no aumenta proporcionalmente tu cifra de felicidad o el porcentaje de felicidad medido a partir de escalas y de psicometría. Esto de alguna manera nos pone también en el contexto de que nosotros, como médicos, estamos metidos en lo que conocemos como la sociedad del cansancio. Hombres que están corriendo todo el tiempo de un lado para otro, que trabajan doble turno, 3 turnos para poder tener un ingreso mayor, personas cansadas todo el tiempo, utilizando estimulantes, metilfenidato, que no nos digamos mentiras, cafeína o algunas otras sustancias para mantenerse en activos y dar al máximo. Pero personas realmente que están fatigadas y que tienen demasiada insatisfacción. Uno preguntaría por qué si un especialista, a pesar de hacer algo que le gusta, no es tan feliz o no lo puede transmitir. Y es ahí donde va el enfoque que estamos defendiendo en este panel. Es ahí donde va el enfoque de que si tenemos médicos felices, vamos a tener médicos especializados que hagan lo que tienen que hacer, vamos a tener médicos creativos que cambien modelos de atención, vamos a tener médicos que cambien el enfoque comunitario y que no simplemente estén pensando de que están en función de la carrera del burro. Y cuando les hablo de la carrera del burro es porque realmente nosotros estamos metidos en el paradigma en el cual perseguimos cosas y como unos burritos nos ponen una manzana, nos ponen una zanahoria y vamos detrás de ellos y vamos detrás de ellos y inmediatamente nos comemos esa zanahoria o nos comemos esa manzana y nos ponen otra o nos ponen un celular de 3 cámaras o uno un poco más costoso o con un poco más de brillo y ahí nos gastamos la vida. Algunos de estos burritos miran a los lados y les da mucha envidia a los otros burros, que pueden tener incluso más likes en su cola, o incluso pueden generarle rabia porque el otro burro ni siquiera se lo merecía. Efectivamente, todos estamos en la carrera del burro. El problema es que cuando estamos en esa función, no logramos disfrutar el ambiente en el que estamos, no nos logramos conectar con el aquí y el ahora de las situaciones, ya no miramos porque vamos acelerados de un lado para otro a los ojos a los pacientes, ni siquiera a tu hijo. Es más, ni siquiera tienes tiempo para poder leerle un cuento en las horas de la noche. Y esto es una crítica también, no solamente al ámbito médico y a su salud mental, sino también a la sociedad, en la cual efectivamente volvimos a estar esclavizados al tiempo y a esta, que es nuestra mente la que nos genera sufrimiento. Ustedes me dirán, bueno, Cristian, listo, es un contexto, no es algo nuevo, ya me lo estás diciendo, pero también me estás dando como una desesperanza porque pues me estás diciendo que estudiamos para ser médicos y ser felices, pero no logramos ese nivel de felicidad. Es más, hay unos estudios que muestran que a los 30, 35 años el nivel de felicidad cae dramáticamente y después vuelve a subir a los 60 años. Y uno diría como, wow, si sería el momento donde supuestamente tenemos la mayor productividad, ¿qué es lo que pasa?
Y posiblemente es que el patrón de felicidad que nos han vendido o el patrón de bienestar y serenidad que nos han vendido, le faltaban algunas hojas y no tenía del todo la verdad. Si nosotros miramos los estudios, cuando hacemos estudios de genética y de epigenética, nos damos cuenta que el 50% del bienestar mental que tenga una persona parece que sí depende de la genética. Pero un 40% depende de las acciones que tú logres ir cambiando y de las decisiones de cómo puedas ir modificando la vida. Un 10% se mete en el azar y muchas veces pues ese no lo vamos a poder concretar. Si ustedes se ponen a ver, tenemos un 40% de la torta en la cual tenemos en nuestras manos poder decir, wow, yo quiero ser un médico sereno, yo quiero ser una doctora tranquila, yo quiero ser un doctor que quizás tenga que preguntarme, voy a cambiar la zanahoria o efectivamente el celular de 3 cámaras y en función de él voy a tratar de cambiar el enfoque para no estar en la carrera del burro. Basado en esto, también sumamos un diagnóstico y es que nosotros como médicos somos ignorantes en el conocimiento de cómo funciona nuestra mente. El origen del sufrimiento de nosotros no está externamente, está en la forma como funciona nuestra mente y en 2 cosas, en avidez y en deseo por cosas que queremos y en aversión o cosas que nos queremos quitar de encima. Conocemos las resonancias, conocemos los cerebros, conocemos todo, pero no conocemos ni nos enseñaron cómo funciona nuestra mente. Yo quiero que con este panel y haciendo esta reflexión pueda darles 5 elementos, así como están estos 5 dedos en mi mano, para que ustedes puedan llevárselos a su casa, a donde están, y ponerlos en práctica en su consultorio, para poder reflexionar realmente lo que yo estoy cultivando, porque no es algo que solo llega del azar, si estoy cultivando la serenidad o efectivamente a los 70 años voy a arrepentirme de que pues efectivamente tengo 3 carros, de que efectivamente tengo 4 propiedades, 3 separaciones, pero nunca pude cultivar una real felicidad. Y sí, acuérdense que lo económico y el elemento falseado que nos pusieron en la Facultad de Medicina es una de las trampas primordiales. Recuerdo una de mis compañeras que estaba haciendo anestesiología y terminó anestesiología y vivía en una preocupación y en una tristeza porque no lograba completar los 20 millones en su salario. Yo me quedé pensando de una manera tan reflexiva y dije que tenía demasiada pobreza ella y era una persona que amo profundamente y que muchos de ustedes podrán decir, puede que tenga maestría, doctorado, pero tiene una pobreza gigante en el concepto de bienestar. Esa reflexión nos lleva entonces a plantearnos estos 5 elementos. Lo primero, preguntarnos si mi salud mental, y cuando hablo de mi salud mental, hablo de las diferentes dimensiones, tanto de la ansiedad como del estado de ánimo, como del comportamiento, las compulsiones, la dificultad en el control de los impulsos, pero también obviamente el consumo de sustancias. Si mi salud mental realmente depende de que yo hay veces ponga mi felicidad en las cosas que no dependen de mí. Ahorita vamos a entrar en detalle. El segundo, identificar cuál es el real origen del sufrimiento. Y el real origen del sufrimiento desde el punto de vista psíquico. El tercer elemento, construir o observar cómo está construida tu pirámide de felicidad. Qué hay en la base de ella y qué hay en el pico de ella. Ahorita vamos a entrar en detalle. El cuarto es cuál es tu urgencia o cuál es la zanahoria o cuál es la manzana que estás persiguiendo todo el tiempo y que efectivamente no te permite sentir o conectarte en el aquí y en el ahora con lo que estás disfrutando. Y la última, que pues no porque sea última deja de ser importante, y es la capacidad de que nos podamos conectar en el aquí y en el ahora con las diferentes actividades a conciencia plena. Incluso eso dentro de la relación terapéutica también tiene un efecto primordial, que obviamente ya sabemos que todos los pacientes se quejan de eso, porque hace mucho no logran conectarse con los médicos y hace mucho perdieron la credibilidad en nosotros como unas personas que podían aportarles y que se conectaban como humanos. Esos 5 elementos vamos a discutirlos en esta segunda parte. Lo primero, hay 2 cajas cuando uno está hablando de la felicidad o del bienestar en la vida. Una caja de lo que depende de mí, lo que está en mis manos, y una caja de lo que no depende de mí y no está en mis manos.
La mayoría de las personas ponemos nuestra felicidad en lo que no está en mis manos. El reconocimiento, por ejemplo, la crítica externa, el hecho de que yo pierda la juventud, de que se caigan las carnes, de que me vaya bien en la vida. Muchas de esas cosas, a pesar de que tú creas que pueden estar en tus manos, finalmente no van a estar en la mayoría y el porcentaje en tus manos. Porque puedes cultivar y hacer todo perfecto para que tu mamá esté contigo, pero puede fallecer mañana. Identificar y tener esa sabiduría para darse cuenta que lo que está en mis manos es la capacidad de yo como médico fortalecerme y poder decir qué hacer con esta mente, con este impulso o este deseo de comer más, de poner los cachos, de gastar más, de poder de alguna manera controlar la ira y observar esa emoción como una ola emocional que sube y baja y no insultar a tal persona o al auxiliar administrativo que está. Eso sí está en las manos de uno. Y es ese componente de la fortaleza, de las virtudes que normalmente no nos enseñan a cultivar, porque nos hemos parado y que es necesario y que lo hacemos muy bien desde el punto de vista técnico. El segundo elemento que les planteaba era identificar dónde está el real origen del sufrimiento. Y ahí nos vamos a nuestra mente. Sabemos que nuestra mente tiene circuitos de placer que todos conocemos desde el punto de vista dopaminérgico y que tiene circuitos también de aversión y todo el tiempo está evitando lo displacentero, pero queriendo y añorando cosas placenteras. Pues de alguna manera la interpretación que hagamos de esos estímulos es lo que va a definir finalmente que nosotros podamos sufrir o no sufrir. Entonces, incluso nosotros los médicos vendemos juventud eterna, salud mental eterna, vayan y miren, y efectivamente nos hemos vuelto en vendedores de marketing de una falsa realidad, en la cual no permitimos que haya el dolor, en la cual no permitimos que haya la tristeza o las emociones. El tercer componente que tenemos es el de la pirámide. Basado en el análisis que hemos hecho, tenemos que preguntarnos entonces, en la base de la pirámide que sostiene mi bienestar mental, si efectivamente ahí están las cosas que no dependen de mí, posiblemente se me va a caer mi bienestar mental todo el tiempo. Ejemplo, la crítica externa de un compañero de trabajo tuyo, si bien tú puedes hacer todo muy bien en urgencias o en hospitalización, la crítica externa es una construcción subjetiva que hace el otro, y por más de que lo hagas bien, incluso pueden criticarte, por más de que lo hagas mal, puede que incluso te feliciten. Por lo tanto, si tú pones tu felicidad en función de lo que no depende de ti, pues vas a perder el año. Ahora alguien me dice, Cristian, pero es que sí depende de mí, porque si hago las cosas bien van a criticarme bien y me van a dar muy buenas recomendaciones y palmaditas. Pues esto es una crítica importante al modelo de las dos cajas y dice, hay veces yo sí puedo elegir algo, pero no lo deseo arduamente porque hay otras variables que pueden estar intermediando el desenlace final. Lo mismo que pasa con la salud. Puedes hacer ejercicio todos los días, no tomar licor, no consumir sustancias, bajar de peso, pero puedes infartarte a los 34 porque hay otras variables que ni siquiera dependen solamente de tu voluntad. El cuarto elemento es ¿cuál es mi urgencia? Y esta es muy difícil. ¿Por qué? Porque implica que usted como médico también tenga esa capacidad de autoconocimiento. En psicología y los que somos psicoterapeutas nos preparamos y tenemos que ir a terapia con el objetivo de también encontrar nuestras trampas de la mente y poder tener los pies en la tierra. Pero nosotros como médicos en el modelo actual no se nos pregunta eso ni se nos trabaja eso. ¿Cuál es la urgencia real que tienes todo el tiempo? Hay algunas personas que pueden ser afecto a toda costa, reconocimiento, eliminación del dolor, estatus, alimentación del narcisismo y muchas veces eso en nuestro modelo en el cual Instagram, Facebook y cualquiera de las aplicaciones muestra la mejor sonrisa, pues lo va a alimentar y va a acomodar perfectamente a tus necesidades. Y finalmente llega el quinto, que hablábamos de la capacidad de conciencia plena o de conectarte en el aquí y en el ahora. Y es una de las cosas que quienes me han visto o han estado en clases conmigo saben que es algo que practico y que me encanta.
y es la capacidad de entrenar la mente a partir de mindfulness o de meditación, en la cual yo llego y entreno en mi cabeza, mi mente, para que se redirige al aquí y a la ahora, se concentre en este momento en la consulta con un sujeto sufriente, y cada vez que se está yendo a pensar en otras cosas, en problemas, en prejuicios o en planes del futuro, yo llevo y lo redirige al aquí y a la ahora. Recuerden, la mayor parte del tiempo no estamos conectados con la existencia presente. Estamos conectados con los recuerdos del pasado, con los prejuicios interpretativos del presente y con los planes del futuro. Y esto se ha hecho en los estudios. Han puesto a las personas y les dicen que les van a mandar un mensaje de texto preguntándoles con qué tanta conciencia plena están haciendo una actividad. La única actividad que puntuó donde la gente estaba un poquito conectada en el aquí y en el ahora era teniendo relaciones sexuales. Sí, yo sé que están pensando que hay veces, incluso teniendo relaciones sexuales, nuestra mente se va y piensa en otras cosas y no se conecta ni siquiera con el olor, con el sabor de la experiencia, con el tacto. ¿Qué se ha visto? Que las personas que logran ir cultivando su capacidad de conciencia plena y entrenan esta mente para que cuando se va la puedan reconocer y la redirijan, son personas que a lo largo de la vida empiezan a darse cuenta de su carrera del burro, empiezan a cultivar el bienestar mental, empiezan a identificar lo que llamamos actividades de flujo, que son actividades en las cuales el tiempo se me va, donde yo no me preocupo, donde efectivamente fluyo tal cual. Hay gente muy triste que me dice que hace 20 años no ha vuelto a tener esas actividades de flujo. Hay gente que llega a mi consulta o incluso médicos que me dicen que dejaron abandonado mucho eso porque estaban en función de esa zanahoria o de esa manzana detrás de todo eso. Ahora, eso es una habilidad, la capacidad de conciencia plena. Ayer nada más hablaba con una persona, un gran empresario, que me decía, es que cuando logro empezar a dejar mi mente, intentarla, ponerla y anclarla aquí a la hora, se vienen como 4 o 20 conversaciones en mi cabeza y no soy capaz de aquietar mi cuerpo. Y yo le decía, wow, has estimulado durante mucho tiempo circuitos neuronales y circuitos neuronales de ansiedad, circuitos neuronales de irritabilidad. No creas que en menos de 2 días vas a poder cambiar la sinapsis y la conectividad cerebral de todas las neuronas que hay en tu cerebro. Es como quien empieza a ir al gimnasio y está entrenando un grupo muscular. Esto es una habilidad que la tenemos todos, que es independiente de cualquier creencia religiosa y que es parte de nuestra psicología, la capacidad de cultivar la conciencia plena o el mindfulness en la vida cotidiana. En medicina tiene muchas aplicaciones y puede ser una muy buena fuente para que tú empieces a desacelerar, empieces a observar lo que pasa en tu cuerpo, empieces a observar los deseos, cómo funciona el impulso de comer en ti, cómo funciona el impulso de insultar a alguien, cómo funciona el impulso cuando llega un deseo sexual, por ejemplo, y qué haces con él. Aquí estamos cultivando una real sabiduría. Aquí estamos diciéndole a un médico que quiere hacer una especialidad o a un especialista o a un estudiante que nos está viendo, vamos a cultivar realmente médicos que sean integrales en el sentido de que sean hombres sabios y mujeres felices. Ese es el enfoque que queremos. Es posible que con todas las conferencias que ustedes van a estar recibiendo durante este congreso, tomando nota muy puntuales, actualizándose en las últimas guías, vayan a fortalecer todo ese conocimiento que necesitamos para poder aplicarlo y disfrutarlo. Pero mi mensaje fundamental es, si tenemos médicos y estudiantes felices y con bienestar, vamos a tener médicos y estudiantes que investiguen, que hagan extensión, que se metan a la comunidad, que creen estrategias diferentes y que tengan también la valentía y la humildad para reconocer que tienen que cultivar su mente todos los días, así como tenemos que leer en el New England, buscar en PubMed, mirar qué hay en JAMA, leer en Lancet, intentar aprender inglés para traducir muchos de los artículos o incluso poder actualizarnos en el último Harrison o en el libro de psicofarmacología. Los invito entonces a ustedes para que tengan estos 5 elementos. Primero, lo que está en mis manos y lo que no está en mis manos. ¿De qué está colgando mi felicidad? Segundo, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Y logro identificar
que mi mente es la que me genera la esclavitud, a pesar de que ya puedo tener una profesión y que pudiera tener toda la tranquilidad para vivir muy bien, sereno, serena, tranquilo, tranquila. El tercero, ¿en qué está basada mi pirámide de la felicidad o del bienestar? Y el cuarto elemento, ¿cuál es mi urgencia fundamental? ¿Cuál es la zanahoria? ¿Cuál es la manzana? O si efectivamente simplemente soy un engranaje de la sociedad del cansancio, que moriré, me volveré carbono y pues finalmente no logré entender un elemento fundamental que había, y era el conectarse con el aquí en el ahora. Y ese es el quinto elemento. Traten de empezar a aplicarlo hoy, cuando me estoy alimentando, de oler, de saborear, de no estar en piloto automático comiendo o almorzando. Traten de observar a los ojos y conectarse en el aquí y en el ahora con la persona que aman. Traten de sentir el olor de las flores cuando están en la finca y no solamente estando ahí en Instagram dando likes o mirando quién pudo haber estimulado su ego. Traten de sollarse y disfrutarse el agua cuando está llegando, el aire cuando está en ese momento, y logren identificar que su mente se les va, pero no hagan juicio de valor, sino que simplemente, como un niño que se pierde, uno lo redirige al aquí y a la hora. Anímense muchísimo, y si de pronto les da dificultad, busquen por ahí en YouTube, buscan en YouTube o me mandan un correíto electrónico de que quieren aprender. Hay algunos cursos que hemos lanzado, como el curso Calma o muchos otros, con el objetivo de que las personas allá en la casa puedan entender el origen del sufrimiento y puedan cultivar su serenidad. Un abrazo a todos ustedes, colegas, especialistas, equipos de enfermería, todo el personal de salud, que le han dado muchísimo y le han dado muchísimo a toda esta sociedad durante este año y medio de pandemia. Ahora es el momento de que cultivemos nuevamente y miremos nuestros ojos hacia adentro y cultivemos nuevamente nuestra felicidad. Un abrazo gigante. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en Asmedas y espero poder compartir un tema tan importante como el que tenemos en esta presentación. El título que vamos a usar para la presentación es La salud mental del personal de atención en salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. El estudio estuvo a cargo del Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES, clasificado por Conciencias en categoría 1, y hace parte del Consorcio Mundial de Epidemiología Psiquiátrica. Los encargados del estudio, quien les habla, Yolanda Torres de Galvis, Gloria Sierra, Carolina Salas y José Bareño. Recordemos que en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En marzo, tras una nueva evaluación, se decidió que la COVID-19 sería considerada como una pandemia. Desde ese momento continúa generando estrés y otros problemas psicosociales en la población general y en especial en los profesionales de la salud. La salud, como todos sabemos, y nos lo recuerda Sandro Galea, es el más importante de todos los bienes. Nada es posible sin salud. Es una condición necesaria para todo lo demás que deseamos lograr, tanto en lo individual como en lo colectivo. Para todos los individuos, la salud mental, la salud física y la salud social son componentes esenciales de la vida, estrechamente relacionados e interdependientes. Cuanto mayores son nuestros conocimientos sobre esta relación, más evidente resulta la importancia básica de la salud mental para el bienestar general de los individuos, las sociedades y los países. La enfermedad por COVID-19, causada por la infección por el síndrome respiratorio agudo severo, es una pandemia en curso que afecta a más de 145 millones de personas en el mundo y es responsable de 3 millones de muertes hasta la fecha. Entre el 6 y el 18% de los casos progresan hacia el síndrome de dificultad respiratoria aguda y requieren ingreso a una UCI con ventilación mecánica invasiva. Recordemos que hasta el momento no hay terapia específica para este mal. Nuestra presentación va a ser un poco de énfasis en la parte del impacto sobre la salud mental de la pandemia.
En la publicación de Medscape de hace un año se dedicó un número especial en memoria de los trabajadores de salud que han muerto por COVID-19. Allí se nos recuerda cómo los trabajadores de salud están en primera línea del esfuerzo global para atender los pacientes con COVID-19, mientras que ellos se exponen a un alto riesgo de infección y de vida. Las decenas de miles de profesionales han muerto. Los autores presentan hasta ese momento una lista el 1 de julio del 2020 que incluye a más de 1.900 nombres de profesionales de 64 países, el más joven de 20 años y el mayor de 99. En septiembre de este año, alrededor de 4 millones, casi 5 millones de personas habían fallecido en el mundo a consecuencias de la COVID-19. En Asia, donde se originó el brote, la cifra de muertes ascendía alrededor de 1 millón de personas. En Europa, las muertes superaban las 265.000 y han ocurrido aproximadamente después de esto 1 millón de muertes. En América superan los 2 millones. Según el informe de la OMS, la pandemia de COVID ha afectado a más de 100.000 profesionales de la salud en el mundo. Señala que esta cantidad probablemente es inferior a la cifra real debido a que la OMS no cuenta con un reporte sistemático de infecciones en el personal médico afectado. La directora de la OPS, el 27 de septiembre pasado, comentaba: la escala de esta pandemia no tiene precedentes en ningún otro grupo y ningún otro grupo lo ha sentido más agudamente que los hombres y mujeres que componen nuestra fuerza de trabajo laboral. En las Américas, 570.000 trabajadores de la salud se han infectado y 2.500 han muerto por COVID-19. 40 países y territorios se ha presentado el virus, más de 2 millones de casos y 11.000 defunciones. Aún poniendo en riesgo la salud, los médicos y las enfermeras y el personal de salud en general de nuestro país son los héroes anónimos de uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado Colombia y el mundo. Según la OMS, la región de las Américas es la región del mundo con más trabajadores de salud infectados por COVID. En Antioquia, 16 profesionales de la salud han muerto. No menos importante es la crisis que llevará entre el límite de salud mental a nuestros profesionales. Aun cuando muchos no lo sepan, las difíciles situaciones que enfrentan a diario, como las extensas jornadas de trabajo, el tener que dar noticias sobre una muerte, muchas veces deriva en problemas para ellos mismos. Se ha comprobado que el exceso de trabajo, la frustración, la discriminación y el aislamiento, el miedo a infectarse, los pacientes con emociones negativas, la falta de contacto con la familia y el agotamiento son factores estresantes que influyen en la salud mental. Sin duda, la situación actual, como en epidemias anteriores, les está causando problemas tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y miedo. No menos importante es la crisis que llevará al límite la salud mental de los profesionales. Aun cuando muchos no lo sepan, las difíciles situaciones que enfrentan los están afectando. Varios estudios han demostrado cómo el índice de suicidio en médicos del sexo masculino se ha doblado con relación a la población general y para las médicas se ha triplicado o cuadruplicado. Vamos a ver rápidamente algunos de los trastornos de salud mental que están afectando a nuestro personal de salud. En la investigación sobre el tema, realizada en 34 hospitales de China, entre enero 29 y el 4 de febrero del pasado año, en la cual se incluyeron 1.254 profesionales, médicos y enfermeras expuestos a COVID-19, entre los 20 y los 40 años, se encontró una alta proporción de afectados por trastornos mentales, 50.4 con síntomas de depresión,
44.6 con ansiedad y 24 con insomnio. A pesar de lo anterior, la salud mental de los profesionales ha sido subestimada. Por tanto, se necesita con urgencia poner atención a este importante componente del bienestar de los profesionales de salud durante la actual pandemia y en la pospandemia. Los objetivos del estudio fueron básicamente hacer el diagnóstico de la situación de salud mental en los profesionales en el contexto de la salud durante la pandemia y estimar la frecuencia de ansiedad, depresión, trastornos del sueño según sexo, edad, ocupación y otros factores relacionados con la pandemia. La metodología que aplicamos fue la de los estudios transversales. Se aplicó el estudio en 711 profesionales y se llevó a cabo durante el mes de julio del año anterior. Se recolectaron datos sociodemográficos, factores de riesgo y protección y se hizo el diagnóstico de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Resultados. Del total de la población estudiada, el 70.3% pertenece al sexo femenino. En cuanto a edad, se incluyeron personas de 18 y más años y el grupo con más alto riesgo fue el de 31 a 40 años. La profesión predominante fueron médicos en un 68%, otros profesionales de salud y enfermeros. En consulta externa tuvimos el 38%, en hospitalización 29.7%. La frecuencia ya del apoyo recibido, que es muy importante, ha estado en contacto. Primero la primera pregunta fue sobre si habían estado en contacto con pacientes y 44.3% respondió afirmativamente. La situación en esta institución le ofrecen apoyo psicológico un 47.1% y se siente preparado para atender debidamente a los pacientes. Más de un 70% contestó afirmativamente. El impacto en lo personal y lo familiar ha tenido que aislar de su familia por trabajar en un hospital o clínica, un 38% contestó afirmativamente. Se ha sentido discriminado por estar trabajando en clínica o hospital, un 35.6%, la mayor injusticia social. Un familiar ha sido diagnosticado por COVID, 8.7%. Otra pregunta muy importante ya sobre salud mental es ¿cuánto le preocupa la infección por COVID-19? Y se preguntó con relación a que él mismo se infecte, es decir, el médico o el profesional se haya infectado o por infectar a la familia. Muy interesante la respuesta, un 87.9%, se preocupa mucho por poder llevar algún problema a su familia. Se ha afectado su salud mental, vemos que mucho le responde casi el 40% de los profesionales. Y la otra es la percepción de estrés, que en la parte de estrés severo fue respondida por casi el 13%. Trastornos de depresión, vamos a ver cada uno. La depresión habitualmente tiene mayor frecuencia en la mujer, pero en nuestro estudio encontramos que el 23.4%, casi igual en hombres y mujeres, presentan trastorno de depresión, siendo mayor en el grupo de 26 a 30 años. Los médicos tienen una mayor frecuencia, con un 26.7%, seguidos por otros profesionales y luego por los enfermeros. Esta gráfica es muy importante. Al lado izquierdo están los factores que pueden proteger contra problemas de salud mental y a la derecha los factores que pueden ser factores de riesgo. Entonces vemos cómo sentirse preparado para atender a los pacientes es un factor de protección. También tener un estilo de vida adecuado favorece la disminución del estrés en el personal estudiado. Por el contrario, la discriminación social se convierte en un grave factor de riesgo para tener ellos o presentar el trastorno de depresión. Igualmente, el aumento de las horas de trabajo y otros elementos ligados con los cambios laborales. En la misma forma, vemos el trastorno de ansiedad, que fue el que más altamente se presentó en la población estudiada.
33% del total presentan ansiedad y el grupo de 26 a 30 años nuevamente presenta el mayor riesgo de ansiedad, depresión y ansiedad, grupo de mayor riesgo 26 a 30 años. De ansiedad generalizada, según profesión, también es más alta para los médicos, tiene la misma tendencia, después para otros profesionales y finalmente para los enfermeros. En cuanto a factores de protección, hay uno que es muy interesante, lo ven ustedes en el último, en el grupo de la izquierda, y es el apoyo psicológico por parte del lugar de trabajo. Infortunadamente esto no es común, pero esta evaluación nos sirve para lo que resta de la pandemia y además para situaciones futuras. Factores de riesgo para aumentar la ansiedad está la preocupación por infectarse con COVID él mismo, por infectar a los familiares y otra serie de factores como la edad y otros factores importantes. El trastorno de insomnio, que es supremamente grave porque el trabajo de atender la pandemia ya de por sí es grave y si además no se duerme, se puede incrementar el problema. Un 11.7 lo presenta y en forma contraria a la realidad en otros momentos, los médicos hombres presentan la mayor frecuencia de insomnio. Nuevamente el grupo de 26 a 30 años, el grupo de más alto riesgo. Insomnio también más alto en los médicos, seguido de los enfermeros y luego de otros profesionales. La única variable que se presentó como factor de protección para el problema de insomnio fue una alimentación adecuada y el factor de riesgo más fuerte fue básicamente la discriminación social. Conclusiones. Del total de los profesionales entrevistados o estudiados, casi el 40% presenta cualquiera de los tres trastornos, ansiedad, depresión o insomnio. Y el grupo de mayor riesgo está básicamente en los profesionales médicos, casi con un 43% y con una mayor frecuencia de ansiedad, depresión e insomnio. Los médicos y personal de salud se han enfrentado a una situación sin precedentes, la pandemia de COVID-19, la cual los ha llevado a trabajar en situaciones extremas, así como a tomar decisiones bajo una presión excesiva, viéndose expuestos a diversos agresores de su salud mental, entre los que se destacan el temor a ser contagiados o contagiar a su familia. La sumatoria de estos factores hace de esta pandemia lo que se ha denominado como una tormenta perfecta, en ocasiones que ocasiona que la salud mental de los médicos y trabajadores de la salud haya sido afectada. Esta situación se acompaña de disgusto, pena y culpa y culmina en el síndrome de desgaste profesional, fenómeno que hoy se denomina como moral injury y que es uno de los agresores más severos de nuestros tiempos. Aquí hay una síntesis sobre factores para cada uno de los trastornos, una alimentación adecuada como factores de protección, el sentirse que está preparado y el apoyo psicológico brindado en el lugar de trabajo son de los más importantes. Una importante conclusión es la baja proporción de apoyo, solo el 47% lo tuvo. Por el contrario, algunos se quejaron de falta de ayuda pues, en otros sentidos, como equipos de protección. Unido a lo anterior, esta pandemia se originó en el apogeo de las redes sociales y ha sido acompañada por lo que se denomina infodemia terrible, de la cual los médicos y demás personal son un blanco importante, es decir, en todos momentos les está llegando información sobre cosas nuevas que ellos no tienen tiempo de actualizarse y no se sabe además su calidad para tener en cuenta en su práctica médica. Debido a las diversas razones, en el contexto de la pandemia no nos sorprende que el personal de salud sea especialmente susceptible a sufrir trastornos del estado del ánimo, ansiedad, depresión e insomnio. Estos factores en conjunto hacen lo que ya denominamos como la pandemia o la tormenta emocional y la cual ha sido documentada en nuestro estudio.
Se deben desarrollar modelos de prevención e intervención en crisis psicosocial con la aplicación de la Internet y otras tecnologías apropiadas basadas en la evidencia. De ser posible, integrar todas las organizaciones de salud, las autoridades de salud mental, las agremiaciones de profesionales y los psiquiatras y los psicólogos, así como combinar la intervención temprana con los servicios posteriores de rehabilitación. Nuestro homenaje como investigadores a los médicos y demás personal de la salud que han puesto en alto riesgos de infección y han ofrendado sus vidas durante la presente pandemia. Muchas gracias.